Segunda de Samuel 5:3. Cuando lo tengas, se me puede dar un fuerte amén, se puede poner de pie con respecto a la palabra. Segunda de Samuel 5:3. Cuando lo tengas, amén. Entonces, dice la palabra del Señor. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Padre, gracias te damos en esta mañana por un domingo más. Gracias, Padre, porque se ha concluido lo que es el mes de enero para el año 2026. Qué rápido pasa el tiempo, Señor. La verdad que es un abrir y cerrar de ojos, y quizás muchos ya no están con nosotros. Quizás muchos han pasado y ya están esperando su vida. Pero para los que estamos aquí, Padre, te damos gracias porque seguimos confiando en que tus caminos son mejores que nuestros caminos. Tus planes son mejores que nuestros planes. Gracias te damos porque podemos venir en esta mañana con esa tranquilidad que tu Espíritu Santo nos está guiando, que tu Espíritu Santo es el que coloca esas decisiones a tomar y que podamos caminar firmemente. Gracias, Padre, porque nuevamente un domingo más nos traes palabras de vida eterna, palabras que nos van a edificar, que nos van a ayudar a ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo te doy gracias por cada uno de los que están acá. Gracias, Señor, por estos hombres y estas mujeres que han venido una mañana más para recibir de tu palabra y para decirte: amén, Señor. Amén. Gracias, Padre. Este tiempo queda en tus manos, Espíritu Santo, para que seas tú hablando hasta lo más profundo del corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que estuvieron el domingo pasado, yo hablaba de que todos queremos ser reyes, todos. Este es como el Señor puso en mi corazón, y esa es la continuación de la palabra que yo di el domingo pasado. Para los que no estuvieron, prácticamente era que cada uno de nosotros quiere ser rey, todos queremos esas bendiciones, todos queremos ejercer esa autoridad, todos queremos ser o llegar a tener ese puesto que el Señor ha puesto sobre nuestra vida, independientemente si es con dinero, sin dinero, independientemente si es con salud o sin salud, independientemente de lo que sea. Cada uno de nosotros estamos destinados a llegar a hacer algo para el Señor. Y todos queremos llegar a ser ese rey. Y ese proceso de rey cuesta, es de aprendizaje, es de muchos obstáculos, de muchas personas queriendo decirnos: ustedes no lo pueden hacer. Muchas personas queriendo bajarnos de donde Dios nos ha puesto. Pero al final tenemos al Espíritu Santo como mejor amigo nuestro para ayudarnos, para decir: tú puedes, tú tienes un propósito para tu vida. Eso es, quieres llegar a ser rey. Ahora, una vez llegar a ser rey, ya el panorama cambia. Una vez llegar a ser rey, ya la situación del proceso ya cambia. Porque ahora que el Señor ha puesto sobre nuestra vida el don y el talento para ejercer ese liderazgo que Él ha puesto sobre nuestra mano, para ejercer esa vida bendecida, ya vienen otras cosas. Porque en el día a día nos vamos a ir dando cuenta que nosotros vamos a pasar por muchas situaciones a lo largo de nuestra vida que quizás no nos van a gustar, no van a ser como nosotros habíamos pensado, no van a ser como nosotros queríamos que fueran. Ya somos reyes, pero durante el reinado siempre suceden situaciones que nos incomodan, que son adversas, que son de tribulación. Y es lo que yo llamo en la vida los golpes bajos. Porque ¿quién no ha tenido un golpe bajo? Un golpe bajo lo caracterizamos, un golpe bajo
decimos que es aquel que duele tanto que aún nos baja la moral, nos baja la motivación. Un golpe bajo puede ser un tema de salud, un tema financiero, un tema familiar, un tema de trabajo. Y a lo largo de nuestra vida, nosotros como reyes en el Señor, vamos a tener muchos golpes bajos. Algunos causados por otros, algunos causados por nosotros mismos. E incluso, aunque suene raro, pero la verdad, algunos permitidos y causados por Dios, para abrir nuestros ojos. Y yo por eso en esta mañana, ya creyendo que todos y cada uno de nosotros somos reyes en el Señor, creyendo que cada uno de nosotros hemos llegado a ese punto en el que podemos decir, Padre, lo que tú has puesto sobre mi vida, yo lo estoy ejerciendo en aquí. Y ahora les voy a hablar de rey alto, golpe bajo. Porque muchos de nosotros vamos a andar en la vida ejerciendo el liderazgo que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero vamos a tener muchos golpes bajos, muchos de los cuales no nos imaginamos por dónde van a venir. Muchos de los cuales nosotros vamos a decir, ¿en serio me está pasando esto en este momento? ¿En esta etapa de mi vida? ¿En serio esta persona en realidad me va a traicionar? Y yo quiero, así como hablamos del rey David, quiero mantener esa línea porque es bien fácil que ustedes comprendan que después de tener un proceso para llegar a ser rey, ahora se van a dar cuenta del proceso de ser rey y llegar a caer. Porque cada uno de nosotros caemos. Cada uno de nosotros cometemos errores. Cada uno de nosotros tenemos esos defectos que nadie conoce, pero ahí están. Y el rey David dice la palabra del Señor, como leímos, que lo ungieron como rey. Vinieron todos después de ese proceso duro que tuvo, que aproximadamente muchos años después de haber sido ungido no lo hicieron rey, sino que tuvo un proceso. Después de eso por fin lo hacen rey. Y dice la palabra del Señor que David, muy emocionado, llegó a Hebrón y lo ungieron rey todos los ancianos de Israel. Y por fin él iba a empezar a ejercer, y dice la palabra del Señor, que empezó a ejercer como rey. Como cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo, estamos motivados de ser reyes, ¿sí o no? ¿Sí o no que cuando usted aceptó a Cristo, quería leer la palabra? ¿Sí o no que cuando usted aceptó a Cristo, oraba, venía a la iglesia con mucha emoción? Quería servir. Y empezamos como rey igual que David. Dice la palabra del Señor que David, bien emocionado, quería hasta traer el arca a su casa, a donde él vivía, porque quería la presencia del Señor. Dice David, dice la palabra del Señor que David preparó todo, y cuando iba a traer el arca sucedió algo que él no creía que iba a suceder, pero sucedió. Un hombre tocó el arca y murió. ¿Por qué? Porque David tenía que saber que para traer la presencia del Señor hay una preparación, una planificación. Uno no solamente acepta al Señor y empieza a hablar en lenguas como loco y hace todo, no. Hay una preparación espiritual. Amén. No me malinterprete, no estoy diciendo que alguien que acepta al Señor no puede recibir el don de lenguas en el momento. Claro que puede, pero hay una preparación. Entonces dice la palabra del Señor que David preparó después todo, después de que hubo esa muerte, dijo, no te prepara. Preparó todo lo que hizo venir el arca. Y cuando tenía el arca, empezó lo mejor. Empezó a haber bendición. Empezó a haber fructificación. Empezó a ver el favor y la gracia del Señor sobre su vida. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos en Cristo nos damos cuenta cuando el Señor está con nosotros. Yo no sé a usted, pero yo noto muy bien cuando el Señor me está respaldando, cuando el favor de Él está sobre mi vida. Yo noto cuando su mano está conmigo. Y dice la palabra del Señor en 2 Samuel 8:14, y esto nos pasa a todos los reyes incluso. Dice la palabra del Señor en 2 Samuel 8:14, que puso guarnición en Edom. Y por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y oiga esto,
Y Jehová dio la victoria a David a donde quiera. No importa dónde iba David, no importa qué batalla tenía, no importa a dónde ponía su pie, era victoria segura. Eso significa ser un rey en Cristo. Saber que el Jehová de los ejércitos, el rey de reyes, está con nosotros. Y cuando nosotros caminamos, no importa dónde usted vaya, si va a un trabajo en medio de mucha gente que lo odia, si va a algún lugar donde nadie lo quiere, Dios está con nosotros. Ese favor y esa gracia solo la puede poner Dios a aquellos que son sus verdaderos reyes, a los que Él ha escogido y Él ha levantado. Y usted tiene que saber esto. ¿Por qué? Porque usted es un rey del Señor. Usted es una reina del Señor. Usted tiene que caminar firme sabiendo de que a pesar que va a un mundo lleno de batallas, el Señor le va a dar la victoria donde fuera. Donde fuera. Hermano, pero yo voy a veces al hospital y no me salgo del solo. No se preocupe, que es una batalla que Él ya tiene ganada. Usted lo único que tiene que hacer es confiar que a donde vaya la victoria es segura. Y esto sucedió con David. Y esto es lo bonito. Esto es lo más hermoso. Ser bendecido. Que Dios nos dé todo lo que pidamos. Que todos los anhelos de nuestro corazón se cumplan. Pero esa no es la realidad. La realidad del rey es que cuando uno tiene toda la bendición que Dios está dando, nos acomodamos. Hermano, si el Señor nos diera todo lo que queremos, se nos olvida delante del profeta. Dice la palabra del Señor que como David estaba tan confiado, le pasó lo mismo que a muchos de nosotros, y me incluyo, nos pasa, como decimos en el buen salvadoreño, se nos subió. Cada uno de nosotros probablemente se va a decir, hermano, pero a mí nunca me ha pasado en el liderazgo, pero le ha pasado con su familia. Probablemente le ha pasado con sus amistades. Y voy a dar un par de ejemplos, porque dice la palabra del Señor que David tuvo tanta autoridad, era un rey tan bendecido, que vino y él notó que todo lo que él pedía se hacía. Todo lo que él anhelaba, lo obtenía. Todo lo que él quería, la gente corría para entregarse. Dice la palabra del Señor que un día David dijo, tengo sed, ay, como quisiera de aquellas aguas que estaban en el pozo. Y dice que 3 de sus valientes fueron a escondidas mientras los filisteos estaban acampando ahí, fueron a traer el agua y se la fueron a entregar. Yo no sé de ustedes, pero yo quisiera vivir eso. Ay, como quisiera un mango de la copa y que alguien saliera corriendo para... Porque todos anhelamos esa bendición. Hermano, qué lindo fuera que usted dijera, como quisiera comer ahora, y viniera un hermano de la nada y le dijera, hermano, le invito a comer, ¿sabe dónde? Al lugar donde me... Ay, todos se regaron, porque eso es lo que queremos escuchar. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que nos acomodamos a que todo se haga a nuestra manera y nos volvemos reyes egoístas. Porque dice la palabra del Señor, y aquí es donde se empieza a poner duro, así que, por cierto, hermano, dice la palabra del Señor en 2 Samuel 11:4, y David le dio mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. ¿De quién creen que estamos hablando? Dice la palabra del Señor que este hombre vio a una mujer. Dice la palabra del Señor que David vio Betsabé. La vio y la codició. No era de él. Pero cuando el rey quiere algo, se le otorga. Aunque esté mal, hermano. Les pregunto, aquí dice la palabra del Señor que él envió mensajeros.
no uno, mensajeros, varios. Y les dijo, tráiganme a esa mujer. Les pregunto, ¿los mensajeros conocían de Dios, sí o no? Asumamos que sí, porque en esa época David era muy leal a Dios. Por ende, los que le rodeaban conocían su nivel de adoración, conocían su nivel de espiritualidad. Ahora, estos hombres fueron a traer a una mujer. En el pensamiento de los hombres, ¿qué creen que pasaba por la gente? ¿Se imaginaban que David le iba a tomar? Claro que no. Si para ellos David era el gran rey escogido por Dios. Si para los mensajeros David era el hombre que todo el mundo quería ser, el espiritual, el que hacía todo, donde iba Dios lo bendecía. Y estos hombres tomaron a esta mujer, la llevaron y han de haber dicho, quizás el rey la va a bendecir. Quizás el rey va a hacer mucha gracia sobre ella. Nadie se imaginó que David iba a tomar una decisión que le iba a costar mucho. Porque nosotros como reyes, el Señor nos ha bendecido ¿para qué, hermanos? Para bendecir a otros. Y cuando en nuestro llamado nosotros ya no bendecimos a otros, sino que lastimamos y objetemos, ahí estamos siendo reyes con nuestra propia decisión. Y nos olvidamos que Dios nos ha llamado para bendecir a otros. Cuando su trabajo empieza a ser más importante que su familia, ahí estamos siendo reyes con nuestra propia decisión. Cuando muchas cosas empiezan a tomar el lugar de Dios y el dinero se vuelve más importante que ir a bendecir al hermano y nos duele darle dólares para bendecir a otro, ahí estamos siendo reyes con decisiones propias. Tomamos lo que nosotros queremos. Y qué duro, hermano, porque nos pasa. Probablemente no nos pasa a todos en un nivel alto, que tenemos bastante dinero, pero nos pasan cosas tan pequeñas. Y no nos damos cuenta que tomamos decisiones para nuestro propio beneficio. Los que tenemos esposo y esposa, tomamos decisiones bajo nuestro propio beneficio. Siempre queremos tener la razón, siempre queremos que todo sea de nuestra manera, ¿sí o no? Así somos. Somos reyes, como hemos sido tan bendecidos y tenemos favor, queremos hacerlo todo a nuestra manera. Sin importar a quién ofendemos, sin importar a quién venimos. Dice David que la tomó y luego dejó que ella se fuera a limpiar y se fuera. Como que si nada había pasado. Ahora, ¿qué hace un rey como el corazón de David? Que dice la palabra del Señor, conforme al corazón de Dios. ¿Qué creen que hace un rey tan ungido? Un rey así como nosotros que venimos a la iglesia los domingos, que escuchamos palabras, que servimos. Cuando cometemos errores, ¿qué creen que hacemos los reyes escogidos del Señor? ¿Qué creen? Dice la palabra del Señor que el gran David, el gran hombre de Dios, dice que escribió una carta. Esto está en 2 Samuel, versículos después, diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido. El gran siervo de Jehová hace lo que muchos de nosotros hacemos en nuestro día a día. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto? Escondemos la evidencia. Hermano, si yo pequé, lo normal no es que yo venga aquí a la iglesia a pedir perdón y me humille delante del Señor. Pero ¿sabe lo que hacen muchos? Se quedan en casa porque les da pena venir aquí. Es que me van a criticar, hermano. Es que me van a ver mal. Es que si supieran lo que yo soy, lo que yo hago, la gente no me viera como yo soy. Silencio. Porque como David, ¿qué creen que estaba haciendo David al matar al esposo de la mujer? Quitando todo por medio. Dejaba vía libre
para que él podía hacer lo que él quería sin que nadie le dijera nada. Se murió el hombre, pobrecito. Es más, ¿saben lo más curioso de la Biblia? Que a este hombre, a este Urías, lo toman como uno de los valientes de David. Imagínense cómo este hombre era tan fiel a David y aún así David lo mandó a matar. Lo mandó a matar, ¿por qué? Porque quería vía libre de que quería la mujer de él. Y muchos de nosotros cristianos escondemos la evidencia. Si yo le preguntara cuál es su pecado más grande, nadie me lo dijera aquí al frente. Todos se quedaran callados. Y me dijeran los pecados chiquititos, hermano, yo de vez en cuando miento. Creyendo que el pecado es chiquito. Porque así somos como seres humanos. Vemos que el pecado es grande y que para Dios todos son iguales. Todos los pecados son iguales. Con el mentiroso, con él, con el vicario, con él, asesino. Miren qué duro es. Pero como cristianos nos olvidamos de eso y queremos esconder la evidencia. No queremos que nadie sepa quiénes somos. El problema es que al único que no le podemos mentir es a Dios. Usted puede esconder todos a los pastores, a los líderes, aún a los hermanos que están a la par suya. Nunca se van a imaginar ni los pecados ni todo lo que ustedes han hecho. Pero al que no le podemos mentir es a Dios. Y Dios, cuando se da cuenta, dice la palabra del Señor, que a través de un profeta se acercó a David y le dijo: tú sabes lo que has hecho. Le contó una historia de una oveja, un hombre que la quería, un rey que la quería, la mató y la mató. Y David dijo: uy, que muera ese hombre. Ese hombre eres tú, eres tú el que ha tomado algo que no es tuyo, ha matado a un hombre todo por quedarse con nuestra mujer. Lastimosamente viene lo que pasa en nuestra vida que no nos gusta, pero en la realidad se llama consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de David? Que vio morir a su hijo. Dice la palabra del Señor que cuando estuvo con esta mujer, porque esta mujer quedó embarazada, esa fue la consecuencia del pecado de David. Dice la palabra del Señor que esta mujer tuvo que haber llorado con David, porque David lloraba cuando veía a ese niño enfermo. Pero Dios ya le había dicho: hasta ahí, hasta ahí. No sé ustedes, pero qué golpe bajo perder algo así. Si yo les preguntara cuántos de ustedes han tenido consecuencias duras sabiendo que ustedes mismos provocaron eso, duele. Yo se lo puedo decir. Yo sé por qué a mí me despidieron de mi trabajo. A mí no me da pena decir. Yo sé por qué pasó. Y duele. Son golpes bajos. Porque ningún rey quiere pasar por esos momentos. Pero pasamos por nuestra naturaleza pecadora. Pasamos por nuestra naturaleza egoísta. Pasamos porque como reyes preferimos ser bendecidos solo nosotros y no bendecir a otros. Y el problema es que cuando empezamos a tomar decisiones egoístas, algo tiene que morir. Y muere. Siempre muere algo. Cuando nosotros preferimos lo del mundo, así como decía Pablo, hago lo que no quiero y lo que debo hacer, eso no hago. Algo tiene que morir con nosotros. Y lo que no nos gusta, pero sucede. Y David, con mucho dolor, tuvo que aguantarse eso. Se lo aguantó. No podía hacer nada. Tuvo que ver a su hijo morir. Y dice la palabra del Señor que el tiempo pasó. David siguió, obtuvo otras mujeres, tuvo otros hijos. Y sucedió algo. Sucedió algo que yo creo que David nunca se imaginó. Pero de nuevo, cuando nuestra naturaleza la dejamos ser y dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa tome toda la decisión de nuestra vida, ahí empiezan las consecuencias del mundo.
Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 13:21, que luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con amor ni mal. Para ponerlo en contexto, ¿qué creen que escuchó David? Dice la palabra del Señor que uno de sus hijos, en el día a día ya grandes, vio a una de sus hermanas, no de la misma madre, pero sí hija de David, que era hermana de Absalón. Y dice que cuando la vio, la codició. Y si el rey pide algo y se lo entrega, ¿qué creen que sucede con la herencia del rey? El príncipe pide algo y se lo da. Entonces vino el hijo de David, el príncipe acorde a David, uno de sus hijos, y dice que vio a su hermana y la codició, igual que su padre con aquella mujer. Padres de familia que si les tengo que hablar, tengamos cuidado de lo que hacemos en frente de nuestros hijos. Yo ahora que tengo una niña chiquita, hace todo lo que yo hago, dice todo lo que yo digo. Pues vámonos en lo espiritual. Tenga cuidado cuando usted tiene gente a su alrededor cristiana, porque lo que usted hace, ellos ven, observan y lo hacen. Por eso que dice la palabra del Señor que somos libros abiertos. Por eso que dice la palabra del Señor que no seamos piedra de tropiezo. Porque si vengo yo y actúo de una manera aquí, pero ya afuera ustedes me ven de otra manera, me vuelvo piedra de tropiezo. Y David fue piedra de tropiezo para sus hijos. Porque dice la palabra del Señor que este hijo vio y tomó. ¿Y qué creen que hizo David? Dice la palabra del Señor que cuando escuchó que uno de sus hijos codició y tomó a su hija y la desechó, no fue como David, porque David por lo menos se quedó con el saber. Pero este hijo la desechó a su hija. Y dice la palabra del Señor que David se enojó mucho. ¿Y qué más hizo, hermano? Él como rey, como padre, ¿qué más hizo? Nada. El hombre conforme al corazón de Dios, el gran adorador, el creador de tantos salmos en la Biblia, después de que su hijo violó a su hija, se quedó callado. Porque cuando nosotros hacemos pecados, y esos pecados son consecuencias de consecuencias, ya después ya no sentimos que no podemos decir nada. Y es un golpe tan bajo como derriba. Si después de ciertos pecados nosotros debemos decir qué está pasando. Si me tengo que levantar, si soy un hijo de Dios, no es posible que algo tan insignificante de pecado tras pecado me va a tener en el suelo. Y sin embargo, así lo sentimos. Sin embargo, en vez de levantarnos como David, abrir nuestra boca y decir algo tiene que cambiar, nos quedamos callados y guardamos todo ese rencor, todo el resentimiento, todo el enojo, lo guardamos dentro de nosotros, como David lo hizo. Y tarde o temprano nos volvemos bombas del tiempo. Porque el guardar cosas y no expresarlas es una bomba de tiempo, hermano. Después por eso nos enojamos con aquellos que no tienen nada de culpa. Imagínense si yo me pusiera a pelear con él y en vez de decirle a vaya, me lo guardo todo. Y vengo aquí a tocar y cuando uno de los que están conmigo en el ministerio de alabanza viene y me saca de quicio, a la pucha que no entendés. ¿De dónde creen que salió ese no? Si viene acumulándose semana tras semana. Y muchos de nosotros explotamos cuando menos sentimos. Y decimos, uy, no sé qué pasó. Claro que sabes qué pasó. Se ha acumulado todo eso en tu ser. Y a David le pasó. Solo que a David le pasó en un golpe bajo que él nunca se hubiera imaginado. Dice la palabra del Señor, unos versículos después, el 2 de Samuel 15:10,
Y entonces envió Absalón mensajero por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina. Después que David se quedó callado y no hizo nada, Absalón no se lo permitió. Absalón era su hijo, el cual él amaba mucho. La Biblia lo dice. Él amaba mucho a Absalón. ¿Y qué creen que hizo Absalón? Absalón dice que se ponía a la puerta y todo el que venía al rey por consejo, él le hablaba antes y le decía: no te preocupes, así dice el rey, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y se ganaba el corazón del pueblo de Israel. Entonces vino David, cuando menos sintió, vino el golpe más bajo de su vida. Su propio hijo venía con un ejército a matarlo y a quitarlo del reino. ¿Qué cree que sucede cuando usted permite que lo interno, la naturaleza pecaminosa vaya predominando sobre su espíritu? Así como David se quedó callado y permitió que el pecado continuara caminando sobre su generación, así nosotros en lo espiritual, cuando nosotros pecamos y nos quedamos callados y no venimos delante del Señor y nos limpiamos, así el pecado empieza a caminar. ¿Y qué cree que hace el pecado sobre su naturaleza espiritual? La echa fuera del reino. Mientras nosotros como cristianos, en vez de que nuestro espíritu sea más fuerte que nuestra carne, permitimos que nuestra carne crezca más que nuestro espíritu. Y cuando menos sentimos, vienen los golpes bajos. Se siente desmotivado, se siente solo, se siente deprimido. Ay, es que el hermano no me saludó, es que el hermano no me ayuda, es que los hermanos me ven mal, es que ellos no me quieren, en las iglesias no me quieren. Y empezamos a que nuestro espíritu está corriendo del reino, mientras nuestra naturaleza humana, nuestra pecaminosidad, la está echando fuera. Eso es lo que la Biblia. Somos reyes del Señor. No David tendría que haber dicho: si donde yo pongo mi pie, ahí es donde hay victoria. Entonces, ¿por qué huyó de su hijo? Si David era aquel hombre que tenía gracia y favor del Señor, ¿por qué huir? Si no era el ungido de Jehová. Pero cuando vienen los golpes bajos, lo primero que se nos olvida es que somos reyes, que reyes del Señor. Y pasa en nuestra vida. Pasa, y dice la palabra del Señor, mientras que él iba caminando, saliendo, cabizbajo, llorando, con toda su familia, corriendo porque Absalón venía a matar. Dice que vino un hombre de la familia de Saúl y empezó a gritar. Lo empezó a maldecir. Y mientras lo maldecía, uno de los valientes de David le dijo: permíteme matar a ese hombre, porque le está gritando al rey. Y aquí es donde vemos el corazón de David. En estas pequeñas historias, en estas pequeñas situaciones, donde vemos el verdadero corazón de un rey. Porque a nosotros, cuando hemos pecado, lo hemos hecho mal y alguien nos ofende, nosotros queremos ofender de regreso. Pero dice la palabra del Señor que vino David y le dijo: déjalo. Porque si mi propio hijo me quiere venir a matar, ¿cuánto más uno de la familia de Saúl? Deja que grite y diga lo que quiera decir, porque Jehová se lo ha puesto. Pero oigan esto, dice la palabra del Señor, unos versículos después, que dice: pero que Jehová oiga y mire, y tal vez él le dé vuelta a esas palabras y las otorgue como bendición. Eso es lo que hace un rey del Señor. Eso es lo que hace un rey de Cristo, que empieza a caminar y escucha cómo nos ofende, escucha cómo nos golpea en el corazón, cómo nos baja, pero dice: pero que el Señor le pueda dar vuelta a la situación. Pero que el Señor, si me está en estos momentos haciéndome retirarme de algo, y cuando regrese voy a regresar. Eso hacen los reyes de Cristo. Y quiero ir concluyendo con eso, porque dice la palabra del Señor que David
Después todos conocen la historia, Absalón muere de una manera dura. David, en vez de alegrarse, lloró por su hijo, a pesar que lo quería matar. Y ese es el punto que más me quiero enfocar y es más importante. Si usted no entendió la prédica, no se preocupe, póngale atención a eso. Porque ese es el punto más importante y por eso queremos concluir. Porque dice la palabra del Señor que a pesar de los golpes bajos, a pesar de todo lo malo que hizo David, a pesar de esos altos y bajos que tuvo, él tuvo el deseo en su corazón de hacer la casa del Señor, de construirla. En el versículo 7 fue su primer deseo de querer construirla, y Dios le dijo: tú no vas a construir mi casa, tú estate tranquilo y te voy a decir. Es más, ese versículo 7, si ustedes lo leen, dice pacto de Dios con David. Antes de que él empezara a ser un victorioso, Dios hizo un pacto con él. Así como Dios ha hecho un pacto con nosotros. Su pacto se llama Jesús. Cada uno de nosotros tenemos la victoria segura por Jesús. Y viene y dice David: ok, yo caí, pequé, me levanto, volví a caer, pequé, me levanto, y así fue, igual que el pueblo de Israel. Pero vino David ya en sus últimos días, y dice la palabra del Señor que él dijo: Padre, pero yo quiero construir tu casa. Estoy preparando absolutamente todo. Preparó el material, preparó a la gente, preparó todo. No era lo justo que Jehová le diera el premio. ¡Qué hombre conforme a mi corazón! Claro que te voy a permitir levantar casa a mi nombre. Y dice la palabra del Señor. Porque miren, hermano y hermana, un golpe de alguien cercano es duro, es un golpe bajo, pero uno puede seguir caminando firme. Un golpe de aquellos que no nos quieren es duro, pero al final no nos alimenta, no da lo mismo. Pero un golpe de Dios, es bajo, eso duele. Y dice que este hombre, conforme al corazón de Dios, en Primera de Crónicas 22 dice: mas vino a mí palabra de Jehová, mas vino a mí palabra de Jehová, hablando directamente con David. No necesitaba, ya no necesitaba que alguien se lo dijera. Jehová se lo dijo directamente. Le dijo: tú todavía tenés la idea de querer levantar mi casa. Tú, hermano, hermana, David no iba a hacer un pecado. David no iba a hacer algo malo. David le iba a levantar casa a Jehová. No le tendría que haber aplaudido a Jehová por eso. Y dice la palabra del Señor que Jehová le dijo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grande guerra. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Esos golpes son duros. Señor, yo te estoy pidiendo por un trabajo. Tú que tratás mal a otros, que ofendés, que herís, y así quieres pedir algo. El Señor, dame sanidad. ¿Querés sanidad y ni siquiera servís? ¿Ni siquiera ayudás a otros? ¿Para qué quieres sanidad? Señor, yo quiero más dinero. ¿Para qué? ¿Para qué quieres más dinero? Es que me quiero comprar estos zapatos, me quiero comprar esa ropa, me quiero comprar ese carro. Ay, qué más. ¿Se imaginan si el Señor nos respondiera como le respondió a David? Qué duro fuera, qué golpe bajo. Porque cuando el rey es alto, el golpe más bajo. Y dice la palabra del Señor que le dijo: no serás tú, sino que será tu hijo. Tu hijo es el que levanta. Ahora lo voy a poner en lo espiritual.
Hermano y hermana, yo les informé y les dije, cuando uno peca, cuando uno viene y por egoísmo tomamos nuestras propias decisiones, hay consecuencias. Y esas consecuencias se llaman que algo tiene que morir. Pero cuando algo muere en lo espiritual, algo tiene que crecer. Algo tiene que volver a nacer. Su orgullo muere, pero se tiene que levantar mansedumbre. Su odio muere, pero tiene que levantarse amor. Todo aquel resentimiento tiene que morir en las consecuencias que ustedes tienen, pero se tienen que levantar alegría, gozo. David tuvo que ver morir a su hijo, pero en ese mismo pecado, con esa misma mujer, creció aquel que iba a levantar el reino y la casa de Dios que se llamó Salomón. Del mismo pecado, de la misma mujer que David tomó, de esa misma mujer salió Salomón. Y en lo espiritual es lo mismo lo que usted ha muerto en algo. Dios le dice, no te puedo dar lo que tú pides en tu condición actual como humano, como natural. Porque eso tiene que morir, has derramado demasiadas cosas. Pero tú tienes que morir aquí y levantar algo nuevo. Y eso nuevo, ahí es donde yo me voy a glorificar. En lo nuevo. ¿Eh? Cada consecuencia, cada golpe bajo que usted ha tenido como rey, algo tuvo que haber muerto. Pero si algo murió en Cristo, en lo espiritual, algo tuvo que crecer. Y ese algo, como Salomón creció para llegar a ser el que levantara casa y trajera la gloria de Dios a ese lugar, eso nuevo que está en su corazón, eso es lo que va a crecer. Reyes altos, golpe bajo, pero el Señor nunca quita su gracia a Dios. Amén. Hermano y hermana, todos somos reyes del Señor. Todos vamos a recibir golpes bajos. Y cuando el golpe viene del Señor, duele más todavía. Pero la gracia de Dios siempre está sobre nuestra vida. Quédese tranquilo que el Espíritu Santo es el que permite que crezca algo en su ser para que la gloria del Señor se experimenta. Amén. ¿Cómo se ve? Vamos a orar. Padre, gracias, te damos. Gracias, Señor. Porque somos reyes. Tu palabra lo dice, somos reyes delante de ti. Pero cuántas veces hemos tomado nuestras propias decisiones y hemos dejado a un lado, Señor, el propósito. El propósito de David era bendecir a un pueblo. El propósito de David era crear un ambiente y condiciones adecuadas para que el pueblo supiera que eran un pueblo escogido de Dios. Para que el pueblo de Israel sintiera esa alegría y ese gozo, que era un pueblo bendecido, con gracia y con favor. Pero la decisión de un rey de tomar algo que no era suyo cambió el rumbo de esa nación. Y a veces no nos damos cuenta el impacto de nuestras decisiones. A veces no nos damos cuenta que cuando tomamos decisiones afectamos a muchos a nuestro alrededor. Nos volvemos egoístas porque lo queremos. Y ahí es donde vienen los golpes bajos, con las consecuencias, con dolores, con tristeza. Pero qué bueno es que somos tus hijos. Qué bueno es, Señor, que somos tus reyes. Y tú no nos desechas como desechas a Saúl. Porque dice tu palabra que David era conforme a tu corazón. Él era especial. Y muchos de nosotros nos hemos sentido como Saúl, quizás desechados, dejados a un lado. Pero tú nos recuerdas en esta mañana que somos reyes como David, conforme a tu corazón, que tú nos amas, que tú nos miras con nuestros ojos. Bendice a estos reyes, bendice a estos hombres y estas mujeres
que no importa los golpes bajos que han tenido en la vida, no importa las malas decisiones que han tomado, no importa esos momentos difíciles que han tenido que pasar, que han tenido que ver morir a su propia naturaleza. Pero ahí es donde tú empiezas a trabajar, en levantar aquello que nadie se imaginó. Nadie se imaginó que de una mujer del pecado iba a salir el hombre más sabio y aquel que iba a construir tu casa. Pero tú lo permites para que entendamos que la gracia, el favor y la misericordia sobre nuestra vida nunca se acaba. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estos siervos especiales. Gracias, Espíritu Santo, por ese tiempo. Yo te pido que esta palabra sea de edificación para cada uno. Si alguno de estos reyes y reinas se ha sentido decaído, depresivo, en soledad, que siente que no hay apoyo, que la vida es golpe tras golpe, yo les recuerdo que ahí es donde tú levantas, que ahí es donde tú haces maldición a bendición. Ahí es donde tú les recuerdas que son reyes y sacerdotes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.